Ustedes me dicen y yo voy agregando, ¿no? Profesor, yo ahí puse 3 consignas, pero no sé si cumple con lo que solicitó. A ver, tirame una, la que más confianza le tengas, a ver. Bueno, la primera puse que el programador tiene la herramienta con la versión actual. Por el tema de los requisitos, que dices que tiene instaladas las herramientas, pero no sé si también tienen que ver con el juego, con el tema de la versión. Profe, la idea de las consignas es prácticamente una pregunta de sí, no, que después dé lugar a que puedas agregar alguna observación. Claro, vos tendrías que estar midiendo. Ujú. Cuando hablas de adherencia es saber si se realiza, si se realiza este procedimiento. Ujú. No sé quién me estaba preguntando, pero si se Yo. realiza... Ahí está. Ahí, ahora te veo. Por Si se ejemplo, realiza este procedimiento es que se realiza en su totalidad. Yo eso lo voy a obtener con el informe. ¿Sí? Ujú. Con Por un ejemplo. informe final. Ahora lo que empiezo a preguntarme es, o tratar de detectar, primero de si se realizan las partes y qué evidencia consigo de que se realizaron las partes. Es muy probable que te queden respuestas de sí no. Ujú. No son las únicas. Pero, por ejemplo, preguntar por qué medio le comunican al programador que se le asignó una tarea. Pero ahí tenés una Eso. respuesta abierta. Vos tenés que Claro, por eso, asegurar esa de no que va. esa no va. Claro, entiendo. Esa, si querés, requiere un análisis después posterior. O vos podrías decir, ¿se realiza una comunicación del LP al programador que queda documentada? La respuesta es sí. Podés preguntar después, ¿cuál? Recibió la documentación Entiendo. requerida. El programador recibió la documentación requerida para saber qué programa debe codificar. Por ejemplo. Entonces él te tiene que decir sí. Ponele que él te dice que sí. A ver. A ver.
Bien, acá ¿Sí? la otra pregunta sería, pasando esa como una repregunta, que aparece como condicional del anterior, sería indique la tarea asignada, o algo así. Sí, vos podrías decir, a ver, ¿dónde estás leyendo ahí? O sea, Fíjate una que vez que tenés se le varias comunica. cosas. Primero Sí, tenés una vez que que se... tener, para poder Perdón. lograr esto, el LP tuvo que comunicar. Mm, No se claro. pide que se comunique, se pide que se comunique por algún medio documental. ¿Cuál? El que vos quieras. Mail, llamada telefónica, no está explícito. Eso es muy típico de una empresa de nivel 2. En una empresa de nivel 3, la documentación ya empieza a seguir ciertas reglas. Nos vamos a comunicar por cierta herramienta. Por eso está tan generalizado. ¿Qué nos interesa? ¿Hay una comunicación real, concreta, documentada? ¿Por qué? Si hubiera un problema, ¿qué hago? Si hubiera un problema, el programador dice que no. El LP dice que sí. ¿Quién tiene razón? Entonces yo busco que se cumpla este procedimiento para no tener problemas. Por eso hago este procedimiento, si no, ¿para qué lo haría? Entonces, primer pregunta, ¿existe la asignación de la tarea de codificación? ¿Fue comunicada mediante algún documento? ¿No te gusta documento? ¿Te gusta forma? ¿Te parece más aplicado? Buenísimo. ¿Sí? Si después descubrimos que no era forma, era documento, tendremos que rever lo que estamos haciendo. Pero ya acá tengo una respuesta. Si esto se cumple, voy a tener evidencia. Si no tengo evidencia, no sé si se cumple o si se pusieron de acuerdo el programador y el LP para decirme que sí. Bien. ¿Podría haber desprendimiento? Sí. ¿Podría interesarme saber cuál? Porque a lo mejor quiero mejorar este proceso. Bueno, debajo habría otra pregunta. ¿Cuáles? ¿O cuál? Indique ¿Sí? cuál es la tarea asignada. Claro. Indique cuál es el documento que se ha mostrado. ¿Sí? Por cada instancia de un programador tendría que haber uno de estos llenado. ¿Sí? Porque el procedimiento aplica cada vez que un programador hace una tarea. ¿Sí? Esa Profe, es lo una. más normal ahora es con una encuesta tipo un Google Form, Sí, no ir a sí. hacer una tipo de entrevista y ir a Y dictar hoy una. podrías hacer, hoy lo que tenés con el Google Form es que lo haces en forma masiva. Claro. Yo hay cosas, vos sabés que, la verdad es que acá me agarraste en un punto donde no sabría contestarte si me conviene hacerlo en forma masiva o me conviene empezar Y con una por muestra ahí, chica. convendría, es muy depende por ahí. No sé. A lo mejor la primera iteración de Ah, una encuesta nueva la hago con un grupo en control, ¿sí? Grupo en control es gente que sabes que va a opinar en forma positiva. Que te va a criticar, pero va a opinar. Cuando la tengas estabilizada, hacela masiva. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a escribir esta. ujú. Por lo menos la dejamos dando vuelta. La tarea ha sido comunicada por el líder del LP mediante un documento. ¿Sí? Acá que hay que relevar el programador con el que estamos hablando y la tarea de la que estamos hablando. ¿Sí? Porque si no me quedo sin contexto. Entonces en cabecera es la tarea tal, en tal proyecto, asignada a tal. ¿Sí? Porque si no me pierdo el contexto. Y si obtengo sí o no, después no voy a encontrar la evidencia. Bien, esa es una. Hay varias formas de plantear esto, ¿eh?
¿Otra? Si el programador tiene acceso a un documento donde pueda confirmar que está asignado a tal proyecto. El programador verifica que está asignado al proyecto en una tarea. ¿Cómo dijiste ahí? Estaba leyendo dónde No. la estabas ubicando. ¿Ves? Que el programador tiene acceso a un documento o a la información de que está asignado al proyecto. Porque si no, no tienes forma de verificarlo, ¿no? Sí. Tiene acceso a la información. ¿Cómo dijiste? A la información de que está asignado, de a qué proyecto está asignado. Me compliqué tratando de redactar esa pregunta igual. No, Así bueno, está bien. pero Estoy anotando lo que estás diciendo, ¿sí? La otra todavía no la terminé, la de arriba de todo. Si el programador tiene acceso a la información del proyecto asignado, yo preguntaría más por la tarea. ¿Sí? ¿Existe la tarea? Sí. Acá cambiaría y pondría de la tarea asignada. Claro, porque puede haber sido que la tarea le haya sido comunicada, pero puede ser que el programador no tenga acceso a esa información. Claro, y eso es lo que estás preguntando. Exacto, algo así. O sea, y habría que puede preguntar darse. qué. Puede haber pregunta, alguna pregunta. ambigüedad. Puede ser que haya alguna ambigüedad en la primera, en la pregunta anterior. Por eso, puede La ser, no tarea sé, ha un sido caso. comunicada. Vos tenés el medio. O sea, acá el LP te va a decir que la comunicó. Sí, pero Claro, le conoce el documento. claro. Ahí lo tiene. Podemos asumir que la haya comunicado, sí, perfecto, pero puede ser que el programador a sí mismo, o sea, vea el contenido de esa comunicación y no lo entienda, pero ya no por ignorancia, sino directamente porque no está detallado por ahí. Entonces uno puede contrastarlo. Bueno, El pero programador. pará. Sí. ¿Y eso nos afectará? La pregunta puede ser interesante. ¿Eso nos afectará la adherencia al proceso? Sí, Bueno, entonces tenés que encontrar una forma de preguntarla, y a lo mejor tenés que preguntar las dos. Lo único que me queda a mí, ¿sabés por dónde pasa? Es, de esta pregunta que vos estás haciendo, si no es un tema del programador, la interpretación. claro. Bueno, pero para eso está la reunión posterior después, creo. Que Sí, es sí, el sí. punto 3. Sí, sí. Claro, porque se puede comunicar, pero puede haber No se sido olviden, o mal no se olviden que comunicada o mal entendida. Escúcheme, aseguramiento de la. Yo simplemente tiro la onda, no digo, no estoy estableciendo, no me encuentro capacitado para hacer un análisis de la correctitud o no de la pregunta. Simplemente me hace ruido. ¿Dónde me hace ruido? En que yo con esta pregunta de interpretación no esté provocando en el LP un malestar. Porque ¿qué quiere decir que el programador no la interpreta? Que se Puede expresó haber, mal en puede, el LP. puede ser que no esté bien comunicado por el LP, o puede ¿Qué ser significa bien que no sea bien comunicado? entendido. Bueno, yo Puede quería hacer ser- una pregunta Yo quiero respecto a eso. evidencias, yo quiero evidencias. Yo no sé si con esa pregunta consigo del todo lo que quiero saber. Yo quería saber si la altura, la tarea estuvo a la altura del programador. Entonces, se le ¿Y preguntaría al qué es estar a programador la altura del programador? si el desarrollo de la tarea se pudo desarrollar satisfactoriamente o fue sobreestimado para el O sea, programador en sí. vos querés ahí una valoración. Por el programador de si la tarea fue complicada para él o no. De esa manera, para una próxima vez, yo podría asignarle una tarea por ahí de un rango menor. Bueno, yo la pregunta de Fabric y la tuya las pondría en observación. ¿Sí? No digo que no. No sé si no sé. La podemos, después me las pueden pasar así. Vamos a hacer un documento general. Lo que yo quiero hacer es que hagamos una evaluación crítica de lo que estamos diciendo, ¿no? Claro. Esa es la búsqueda. Yo lo que no sé es si, primero, si con la pregunta colaboro con la meta
que estoy persiguiendo al desarrollar este checklist? Esa es mi primera pregunta. O si obtengo algún valor agregado que me sume para después. Esa es otra interpretación que estoy haciendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a subir esta pregunta para que todos participen, ¿sí? Yo voy a subir esta pregunta al Classroom y la llenamos todas a nivel público. Y después tomamos alguna, o sobre las que hacen ruido, explicamos por qué hacen ruido, ¿sí? La idea de explicar por qué hace ruido no es establecer un valor de está bien o está mal, simplemente es pensemos en las consecuencias de la pregunta, ¿sí? A veces te toca un grupo que vos haces una pregunta mal y es inocuo para el grupo la pregunta. Yo, por ejemplo, una vez planteé una pregunta que fue altamente criticada en otro ámbito, en el ámbito de la universidad. Hice una pregunta en un Google Form a los alumnos diciendo cómo se sentía técnicamente preparado, del 1 al 5. Y no dije más nada. La pregunta estaba mal formulada, porque qué era 5 y qué era 1, no se sabía. ¿Sí? Pero todos los alumnos contestaron que 5 era mucho y que 1 era poco. O sea, en el contexto en el que estábamos, zafó la pregunta, pero estaba mal preguntada. Eso puede pasar, pero lo que nosotros tratamos es de minimizar ese efecto. Claro. ¿Está? Entonces, estas 3 preguntas que cada uno hizo, las subimos al Classroom. Déjenme que esta tarde yo les publico, las copian y las pegan a nivel público. Y les subo otro ejercicio para la clase que viene. La clase que viene vamos a practicar esto y vamos a seguir practicando lo que está en gestión de configuración. ¿Sí? Porque se viene el parcial. Claro. Y gira alrededor de esto. ¿Está? Claro. ¿Está? Bueno, quedamos Una pregunta, así. una Sí. más. Sí. ¿Podría ser, tuvo algún problema con el entorno o la base de datos o la conexión? Sería con respecto a la Sí, pero conexión estás técnica. suponiendo. Pero no sería sí o no. Estás suponiendo una forma de trabajar. No estoy diciendo que no, ¿eh? Estoy diciendo que estás suponiendo una forma de trabajar y no sé si eso aplica a este proceso. Claro. ¿Me seguís? Creo que sí. No estoy del todo seguro, pero creo que sí. A ver, creo que vamos a tener que hacer 2 o 3. Yo les voy a subir, este lo subimos, me recontestan, ya lo tienen hecho, o les faltará una pregunta, o a lo sumo cambiarán alguna, ¿sí? Piensen nada más si colaboran con la meta, ¿sí? Para definir la adherencia. Y yo les voy a dar otro. Y me voy a traer preparado bajo el bolsillo, uno más para la clase que viene. Porque hay muchas opiniones, entonces no me sirve trabajarlas en grupo porque vamos a obtener 1 o 2 respuestas. Por eso quiero conocer la opinión de todos. ¿Sí? Y después lo que dijo recién del 1 al 5, en este caso los checklists, ¿se puede poner de opción limitada? Se podría poner, ¿no? Yo no me. A ver, es como que hay ciertas herramientas donde yo no me limito. Lo que les conté del I y el O es experiencia vivida. No sé si lo vas a encontrar en otro lado. Todavía no les dije sobre el todos, el algún o el siempre. Eso lo vamos a ver, se los voy a dejar para que cada uno lo interprete y si lo usó ahora que lo proponga. Lo de identificar, yo he hecho pero docenas de checklists sin identificar. Y el hecho de poner una identificación es una buena práctica para mí. Por eso se los doy. Para que se ahorren trabajo. ¿Sí? Lo de la categorización, creo que es sentido común. Lo he visto, lo he observado. Lo que estamos haciendo es concientizarlo. Puede haber lo que vas a encontrar sí en la web, por ejemplo, mucho es que las preguntas son independientes, que debe ser clara, que no necesitas recorrer el checklist para entender la pregunta, que debe ser claro el contexto sobre el que se aplica el checklist, porque si no queda muy en el éter, entonces las preguntas pueden variar muchísimo. Entonces, todas esas cosas, sí. Ahora, no siempre las preguntas son de sí no.
Y yo las preguntas de opinión, no voy a decir que no valen, pero tiene que haber pruebas de lo que opina. Por eso me gustó lo que dijo Fabric, pero no me cerró. Porque él comenta sobre la interpretación, y yo tendría que dar un juicio de valor para que eso es interpretable o no. Netamente me da la sensación de que me está dando su punto de vista, y no sé si pueda conseguir, no digo que no, pero no sé si pueda conseguir evidencia. Porque tendría que definir qué significa que sea la consigna clara. Claro. Entonces, si vos me decís que una Subjetivo. consigna no es clara cuando tiene más de 5 renglones, entonces ahí te digo, sí, me siento capacitado para preguntarlo en un checklist. ¿Me seguís? Sí, O me pero siguen, en realidad. no es fácil. Pero no puedo, después tengo que verla contra el objetivo. Siempre tengo que ver las consignas contra el objetivo, porque si no me Claro. aportan al objetivo, o debo cambiar el objetivo, o las consignas a lo mejor no es el lugar que tienen que estar. Veamos qué pasa. Vamos a hacer una experiencia. Con esto que cada uno proponga 3, ¿sí? Y vemos qué pasa en la multitud. Y me voy a quedar con un grupo, y la semana que viene hacemos un checklist de algo. Esas preguntas. ¿Solo hay que subir 3 a la consigna? ¿Cómo? 3 preguntas nomás. 3 preguntas. ¿Quieren hacer más? Vieron que yo no los limito. ¿Le quiere que les ponga al menos 3? Yo no tengo problemas con que hagan más. La idea es hacer y ver la de los demás para también generar un espíritu crítico. ¿Sí? Vuelvo a insistir, lo único que me detiene para aceptar una pregunta o no aceptar una pregunta es si colabora con el objetivo y si consigo evidencia con la respuesta. Y ahí me quedo. Todo Profe, lo con demás, respecto a las evidencias, ¿las adjuntan en el checklist o vos después, qué sé yo, los programadores te contestaron que sí en esa pregunta? Entonces vos vas después a buscar esas evidencias y ver si no mintieron o no. ¿Cómo sí, es esa parte? yo en la vida real a veces haces, suponete, si la documentación si la documentación es muy informal, vos generalmente tenés un documento adicional donde vas poniendo dónde está esa información, ¿sí? Un adicional, fuera del checklist. Y a veces van en el mismo checklist porque a lo mejor vos estás relevando, qué sé yo, en este caso vos estás relevando la tarea tal del proyecto tal, entonces esos 2 datos te permiten identificar dónde tenés que ir a buscar. Perfecto. ¿Sí? La experiencia es, a veces, si la información es crítica, te llevas una copia, si no es crítica, haces una referencia. Y después vas mudando de acuerdo a lo que necesites. Con 2 consignas, vamos a anotarlo por acá. Estos son ejemplos, vamos a decir acá, ejemplos. Antes de que se vayan, así ya lo cerramos. Profe, una consulta. En la tarea esta que va a dejar, ¿ponemos las preguntas solas o usamos el formato que lo había puesto tipo diccionario de datos de categoría, ID, No, pongan las consigna? preguntas solas, pongan identificador, yo se los marco, yo les digo qué quiero. Ahí. ¿Está? Ujú. Escuchen, entonces, las preguntas, estoy haciendo la hoja 12, las consignas deben contribuir con el logro de la meta, el objetivo. ¿Sí? Y deben, y vamos a decir acá, y deben permitir reconocer la evidencia. ¿Sí?
Encontrarla, en definitiva, también, claro. Sí, sí. Puede haber más, probable que pueda tener otros elementos más